esta hora aprovecho este tiempo para compartir algo que mientras estaba meditando en la palabra días atrás y he estado rumiando esta misma palabra, el Señor me ha mantenido leyendo primera y segunda de Pedro en los últimos días, yendo y viniendo nuevamente, y encuentro al final de la primera carta del apóstol Pedro una palabra muy propicia y creo que tiene que ver con muchos de nosotros en esta hora, y está en primera de Pedro en el capítulo 5, del verso 6 al verso 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este es el verso que quiero compartir más fuerte. Dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y quizás una de las cosas que estamos manejando en el último tiempo y que quizás se ha levantado mucho más en estos días que estamos manejando esta crisis de la pandemia del coronavirus es la ansiedad. Y el consejo del Señor en esta palabra es que nosotros seamos capaces y busquemos y entendamos la manera bíblica de cómo nosotros echar esa carga que la llamamos ansiedad y que la Biblia llama ansiedad delante de la presencia del Señor, porque Él declara en su palabra que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué es ansiedad? Y yo quise buscar algunas definiciones. Primero quise buscar la definición bíblica y etimológica de la palabra que usó el apóstol Pedro para ansiedad aquí. Y es una palabra compuesta en el original griego y etimológicamente significa dividir la mente. En otras palabras, la ansiedad provoca o es provocada por una distorsión en los pensamientos y en la mente. También significa preocupación, es una distracción. Por significado bíblico, ansiedad es estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. También busqué significados en el diccionario y conseguí dos definiciones que me llamaron mucho la atención y que son sencillas y que de alguna u otra manera nos permiten conocer y ver un poquito más acerca de la ansiedad. Y dice el diccionario que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y otra definición que da el diccionario acerca de ansiedad dice que es una respuesta adelantada e involuntaria del organismo. Ansiedad es una respuesta adelantada e involuntaria del organismo a una situación que puede ser real o ficticia. Entonces la ansiedad viene cuando de alguna u otra manera en tu mente y en tus pensamientos te estás adelantando a los posibles sucesos que necesariamente no tienen que ser reales. Entonces cuando tu mente se desvía a esos posibles sucesos, de alguna u otra manera comienzas a meter en tu mente y en tu pensamiento y comienza a traer al cierto desorden a lo que es todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Aún tu organismo comienza a afectarse por causa de la ansiedad. Y el Señor conocía que la ansiedad no era buena, que no venía de parte de Dios el Padre. Y por el apóstol Pedro nos enseña en esta palabra que lo que nosotros debemos hacer cada vez que nos sentimos ansiosos es ser capaces y saber cómo derramar esa ansiedad delante de la presencia del Señor, porque Él en su palabra, que no puede mentir, nos está garantizando su cuidado para con nosotros acerca de aquellas posibilidades que nosotros podemos enfrentar, sean correctas o incorrectas. Y yo veo algunos elementos aquí importantes que nos aconseja el apóstol Pedro
acerca de la manera de cómo nosotros derramar nuestra ansiedad, poner nuestra ansiedad o aquellas cosas que producen esa ansiedad en nosotros, cómo derramarlas o traerlas delante de la presencia del Señor, venir a la presencia del Señor y derramarla delante de Él, de tal manera que cuando nos volvamos nuevamente ya sintamos que hemos sido libertados de esa ansiedad. Y una de las cosas que veo en esta palabra, lo dice el verso 6, y dice el apóstol Pedro en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y cuando miras esta porción bíblica te das cuenta que hay una conjugación entre la palabra humillar y entre la palabra exaltación. Y a mí me parece que de eso es lo que se trata. El acto de nosotros humillarse va a provocar que el Rey de Reyes y Señor de Señores se exalte o se levante delante de nosotros. Lo contrario es, el pensamiento contrario es que muchas veces nuestra ansiedad viene porque sin nosotros darnos cuenta y dejando a un lado en algún momento por como nosotros actuamos, intentamos tomar las situaciones que estamos viviendo o las que pensamos que van a venir, las intentamos tomar en nuestras propias manos y tratamos de resolverla en nuestras propias fuerzas. Entonces el consejo de la palabra es que para nosotros ser libres de esa ansiedad, lo primero que necesitamos hacer es humillarnos delante de su presencia. Y me parece que es un pensamiento que es continuo y corrido en la palabra. Las mismas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús, a todo aquel que Él invitaba a seguirle, estas eran las palabras del Señor Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces este acto de negarnos, este acto de reconocer nuestras debilidades, pero a la misma vez venir reconociendo nuestras debilidades delante de la presencia del Señor y ser capaces de reconocer la fortaleza del Señor, que son todas, porque para Él no hay nada imposible. Es un acto correcto de humillarnos. Cuando miras la palabra te das cuenta que la humillación en el cielo es un acto que se ha estado llevando a cabo desde la eternidad, y que la humillación que se da en el trono de Dios, delante de la presencia del Padre y de Jesús que está sentado en el trono, lo que provoca es que la gloria y el poder y la honra y las acciones de gracia delante del que está sentado en el trono se manifiesten continuamente. Dice que cuando los ángeles que están adorando delante de la presencia del que está sentado en el trono están cantando y declarando santo, 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 los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono se bajan de sus sillas, toman sus coronas y se postran, se humillan delante de Él. Y esto produce que la gloria de Dios se manifieste, la honra de Dios se dé a conocer, las alabanzas y el agradecimiento a Dios se dé. Entonces, algo bien importante y que debe ser práctico y que en este tiempo debe ser constante es el nosotros, amén. Hay tanto tiempo que tenemos ahora, tenemos tanto tiempo de sobra. Y quizás una de las preocupaciones que tenemos en estos días es cómo voy a ocupar tanto tiempo si no sé qué hacer. Y quizás ha hecho lo mismo ya en dos y en la tercera semana que ya vamos, lo ha hecho ya muchas veces y ya no tiene que volverlo a hacer y pregunta, Señor, ¿qué hago? El consejo es, saca un tiempo para humillarte. Y saben una cosa, que nosotros pensamos que es algo que es fácil, pero cuando vamos a la presencia del Señor, en nuestra humanidad, realmente nos cuesta humillarnos delante de las autoridades, pero sobre todas las cosas nos cuesta humillarnos delante de la presencia del Señor. Y cuando vamos a la presencia del Señor a humillarnos, encontramos que hay cosas dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, que se resisten a humillarse. Amén, qué bueno es ver que esta actitud del salmista David, el hombre conforme al corazón del Señor, que cada vez que iba a la presencia del Señor, iba en una actitud de humillación y de reconocimiento de sus errores, y no ocultaba sus errores. Y decía al Padre, Padre, mi pecado siempre está delante de mí.
¿Sabe una cosa, amado hermano? Que un acto de humillación es el acto de reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades y nuestras insuficiencias, no para ser condenado delante de la presencia del Señor, sino porque la pura intención de Dios cuando nos humillamos y aún reconocemos nuestras debilidades y nuestros errores es lavarnos con su sangre, limpiarnos, relevarnos de ese peso de condenación que el maligno se ocupa con sus dardos de fuego de imponernos en este tiempo. Y sabes, una de las cosas que pienso yo, hablando en este momento, que pudieran producir cierta ansiedad, es que a la ansiedad el enemigo le añade los pensamientos, el sentido de culpa. ¿Cómo Dios te puede librar de esta pandemia? ¿Cómo tú crees que vas a ser librado si has hecho tantas maldades, has cometido tantos errores, has estado tan descuidado en las cosas del Señor? Y son tantos dardos de fuego del enemigo que no te permiten salir de esa ansiedad. Pero el consejo de hoy es para salir de la ansiedad. Primero, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Cuando miras en la palabra esa expresión de la poderosa mano de Dios, en algunos momentos en la Biblia está hablando de una persona, de la persona del Espíritu Santo. Entonces humíllate delante de la presencia del Señor para que la mano poderosa de Dios, que es la persona del Espíritu Santo, te levante y puedas ser exaltado y bendecido con la manifestación de su poder. Otra de las cosas que enseña esta porción bíblica acerca de cómo ser libres o ser capaces de derramar nuestra ansiedad en la presencia del Señor y ser liberados y habla en el verso 8 acerca de un personaje que es nuestro enemigo. Y tenemos un enemigo común, también fue enemigo común del Señor Jesús, Satanás. Y dice así el verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabe cuál es la enseñanza aquí, amado hermano? Para ser libres de la ansiedad, resistir al diablo. ¿Amén? Otra palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces la palabra nos llama a nosotros a enfrentar en el nombre poderoso de Jesús, no en nuestras fuerzas, no en nuestro propio nombre o en nuestras propias capacidades, sino en el nombre poderoso de Jesús, a enfrentar al enemigo y a sus acechanzas. Fue la misma experiencia del Señor Jesús, quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Fue el mismo Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo Jesús enfrentó a Satanás, resistió a Satanás? Primero lo resistió en el poder del Espíritu Santo. Luego que se abrió el cielo después del bautismo que Jesús recibió de Juan, el Espíritu Santo descendió sobre la persona de Jesús. Y en ese momento lo dotó de un poder sobrenatural, pero también le dio la capacidad para responder en obediencia. Y Jesús, lo primero que hizo después que fue lleno del Espíritu Santo, fue que respondió en obediencia a la persona del Espíritu Santo para enfrentar a Satanás. Entonces Jesús resistió a Satanás, primero, en el poder del Espíritu Santo. Segundo, en la obediencia al Padre. Esa era la voluntad del Padre, que Jesús enfrentara a Satanás en el poder del Espíritu Santo, para que pudiera confirmar una de las obras poderosas de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? El Señor te unge con el Espíritu Santo y una de las habilidades es que seas capaz de enfrentar, de resistir al enemigo, de resistir sus artimañas en el poder del Espíritu Santo, y vea cómo Él huye y vea cómo sus artimañas son quebrantadas. De eso es lo que se trata el proceso que nosotros estamos viviendo, que al parecer es un imposible que está delante de nosotros, pero vamos a ver la gloria de Dios prontamente, en los próximos días, más rápido que lo que esperamos. Veremos la gloria del poder de Dios manifestado, porque hemos decidido en la presencia del Señor resistir al diablo, humillados primeramente delante de la presencia del Señor, sometiéndonos al Señor, a Dios el Padre, y resistiendo toda artimaña del maligno. ¿Sabe dónde es nuestra lucha contra Satanás? Es en la mente, es en los pensamientos,
En el tiempo de Job, Satanás acusaba a los justos y se colaba en el cielo. Pero en este tiempo es en la mente, es trayendo pensamientos de acusación y de condenación a nuestra mente y a nuestro entendimiento, y trayendo pensamientos para infligir temores, miedos, y esos temores y esos miedos se desata, en esos temores y miedos se desata esa ansiedad. Y el Señor dice, hay que resistir al diablo, hay que resistirlo en la mente y en los pensamientos, y lo resistimos por la palabra. Jesús le dijo a Satanás por 3 veces, escrito está, Satanás. Y una de las cosas que le dice a Satanás, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando nosotros resistimos al diablo y lo hacemos en el nombre de Jesús, Satanás conoce a Jesús porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Satanás sabe que ha sido puesto bajo la planta de los pies del Señor Jesús y nos ha sido dada ese poder y esa autoridad a nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Somos llamados a ejercer autoridad sobre Satanás, sobre los principados, sobre las potestades, sobre las malicias del infierno. No tienes por qué temer, amén, sino que para vencer, para ser libre de esa ansiedad, sé capaz en el nombre de Jesús, sometido primeramente a Él, de resistir los dardos de fuego, los ataques, las mentiras, las maquinaciones de Satanás, resistirlas en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y lo otro que dice el apóstol Pablo para ser libre de la ansiedad es que permanezcamos firmes en la fe. El verso 9 de primera de Pedro capítulo 5 dice así: el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos estar firmes en la fe para ser librados de la ansiedad que nos quiere apresar? ¿Por qué? Yo escribí aquí un pensamiento muy bonito. Dice, porque la fe nos permite mirar las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Qué tremendo, amado hermano. Cuando nosotros miramos esta circunstancia que nos ha tocado vivir de la pandemia del coronavirus desde nuestra perspectiva, realmente somos amedrentados. Se abre una puerta para vivir en ansiedad. Pero cuando nos ponemos firmes en la fe, más allá del entendimiento humano, porque la fe no tiene que ver con necedad, sino que la fe tiene que ver con una sabiduría que es espiritual. La Biblia dice que lo sabio de los hombres es menos que lo necio de Dios, o que lo necio de Dios es más que lo sabio de los hombres. Mucha gente piensa que nosotros como creyentes de alguna u otra manera cargamos con algún nivel de necedad porque somos gente que promovemos y proclamamos la fe. Por el contrario, la fe está basada en la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es eterna porque Él conoce desde el pasado, Él conoce el futuro. Por eso en este tiempo nos llama a permanecer firmes en la fe para ser librados de la ansiedad, porque ya Él sabe lo que Él determinó hacer, ya sabe lo que Él determinó hacer acerca de nuestra vida, de nosotros sus hijos, que estamos firmes en la fe. La fe nos permite ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. ¿Tú crees que Dios está temeroso o ansioso por lo que está viviendo su creación? Para nada. Amén. Por el contrario, antes de que viniera esta pandemia, esta crisis al mundo entero, a las naciones, a los reyes de las naciones, ya Dios el Padre había establecido una solución. Por eso Él dice, tranquilo hijo, solamente permanece firme en la fe. Sé capaz de mirar estas circunstancias desde mi perspectiva. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Cuando miras lo que hay, por eso el Señor nos llama a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Por qué? Porque es imposible que al cielo pueda entrar algún mal provocado por Satanás. No puede entrar ninguna pandemia, ningún coronavirus, ningún virus, ninguna bacteria. Nada puede entrar en el reino de los cielos si el Padre
Nos llama a orar, venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Ese es el deseo de Dios. Por eso Dios está buscando gente de fe que sean capaces de pararse delante de Él, primeramente para combatir la ansiedad, pero segundo, aleluya, para hacer que lo cambiable de toda esta crisis que estamos viviendo sea cambiado. Y es la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, hombres y mujeres de Dios que han sido capaces de permanecer firmes en la fe en medio de la crisis que les ha sobrevenido, en la historia que les ha tocado vivir, y han visto la mano poderosa de Dios. Y hoy nos toca a nosotros escribir esa historia. Amén. Del poder sobrenatural de Dios y de las obras grandes y poderosas que dijo Jesús que todavía faltaban por hacer, porque Él estaba en la presencia del Padre ahora. Entonces, para ser librados de esa ansiedad, necesitamos permanecer firmes en la fe. Amén. Y termina diciendo este pasaje acerca de que Dios es un Dios de gracia y que Él hará que nosotros pasemos victoriosos de todo esto. ¿Sabe una cosa? Dios sabe, y Él quiere que nosotros sepamos, que vamos al final del día, en el nombre de Jesús, levantaremos la bandera de la victoria. Él es el Dios de toda gracia. Es el Dios de todo favor, es el Dios de toda misericordia. La gracia de Dios fue su elección de nosotros desde antes de la fundación del mundo y fue afirmada por la manifestación de su amor eterno a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el Dios de toda gracia, y al final del día Él nos hará que nosotros pasemos y obtengamos la victoria, pero Él quiere resultados en nuestra vida. Luego que pasemos por toda esta lucha y esta prueba de fe, Él quiere ver resultados distintos y diferentes en nuestra vida, y eso es lo que está diciendo, que la intención de Dios a través de todo este proceso, el Dios de la gracia, es que nosotros podamos ser perfeccionados. Hay cosas que necesitan quedar. Hay cosas de nuestra vida que no pertenecen a la nueva criatura en Cristo, que el Señor quiere que queden, que sean enterradas en este tiempo. La intención de Él dentro de todo este proceso para nosotros, sus hijos, es que seamos perfeccionados. ¿Y sabes lo que es ser perfeccionado? Que crezcamos en la imagen del varón perfecto, el Señor Jesucristo, que aquellas cosas que todavía hay en nuestra vida, que no se parecen para nada a lo que es la persona del Señor Jesús, comiencen a desaparecer de nosotros, que nosotros seamos perfeccionados, que seamos afirmados. ¿Afirmados dónde? ¿Afirmados en qué? Afirmados en su presencia. Este es un buen tiempo para nosotros echar raíces en la presencia del Señor, raíces profundas que nunca más nos puedan mover de esa presencia y de esa relación íntima con el Señor. Y lo otro que dice es que Él quiere hacernos más fuertes. ¿Sabes qué? Uno de los planes del Dios de toda gracia es que al final de esta batalla nosotros terminemos siendo más fuertes. Por eso es saber derramarnos delante de su presencia y soltar en su presencia esa ansiedad. Ansiosos, de seguro que no terminaremos fuertes, pero Él quiere que terminemos fuertes. Y dice que nos colocará en un lugar de mayor bendición. Y es lo que yo estoy esperando. Y es la convicción que ha habido en mi espíritu desde el comienzo de estos días. Y es lo que estoy escuchando de hombres y mujeres de Dios. Que la intención de Dios con esto es colocarnos en un lugar de mayor bendición espiritual. Que la gloria que nosotros hasta aquí habíamos recibido ahora se manifieste, sea una gloria mayor, una manifestación mayor, una revelación y un entendimiento y un conocimiento de la realidad de Dios en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Poderosísima es lo que nos espera, amado hermano. Por eso el Señor en esta tarde te dice, te da el consejo: suelta la ansiedad, descarga en su presencia esa ansiedad. Amén. Porque Él ha tenido, tiene y tendrá los días que sean y hasta el último día de tu vida sobre la faz de la tierra cuidado
de ti. ¿Sabes una cosa? Fue capaz de librarte de la enfermedad peor, que es la enfermedad del pecado, entregando a su Hijo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, perdonándote, para que pudieras tener vida eterna. ¿Acaso no podrá ese mismo librarte del acecho de esta pandemia del coronavirus, guardarte para que no seas contaminado de ninguna manera con ese virus en este tiempo? Pues claro que sí, pues claro que sí. Y eso es lo que Él quiere que tú sepas. Y cuando entiendas eso, automáticamente, y creo que mientras hablo esto, se está rompiendo esas cadenas de ansiedad por las que has estado manejando en el último tiempo, se quebrantan en el nombre de Jesús. Es el deseo de Dios. Él quiere que caminemos en este tiempo. Disponlo en tu corazón. Decide ahora mismo entregar esa ansiedad al Señor. Y decide experimentar a partir de este instante. Quizás para el que no conoce al Señor, la ansiedad es la orden del día. Y no deseamos que eso fuera así. Pero para ti que has creído en Cristo, que tienes fe en el Señor, que te estás acercando en este tiempo a Él, el deseo del Señor es librarte de esa ansiedad. Comienza a experimentar el resto de este día y los días venideros y a creer que puedes vivir libre de ansiedad. Y cada vez que venga un ataque del infierno para quererte cautivar con ansiedad, acuérdate de esta palabra, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Resiste esos pensamientos, resiste los ataques de Satanás, permanece firme en la fe. Aleluya, y al fin del día verás cambios poderosos en tu vida y alrededor de los que están de ti. Ahí donde está.